una herencia de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Sí, verdad? Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Sí dice la Biblia, hermanos? Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su misericordia. Gracias, Dios, porque es un Dios bueno, Dios poderoso. Le alabamos, Señor, porque hemos leído, Padre, esta palabra bendita. Bendiga nuestras vidas a través de ella. Sea usted fortaleciéndonos, sea usted edificándonos, sea usted bendiciéndonos, Padre, a través de esta palabra. Esa palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga la obra, Dios, en nuestras vidas que nosotros necesitamos que su palabra haga. Señor, necesitamos, Señor, recibir su palabra, guardar su palabra y ponerla por obra también, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, en esta hora, Señor, que su palabra, Dios, nos fortalezca y nos bendiga. Gracias, Señor, por su misericordia. Oh Dios, gracias porque eres bueno y nos ha dejado su palabra, su voluntad, para que aprendamos de ella, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Hemos leído el Mateo 19, ¿verdad, hermanos? Vea, vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso 13. Es la palabra, hermanos, escrita por Juan. Aquí estamos leyendo Marcos o Juan Marcos. Pero vea lo que dice acá en el capítulo 10, ¿verdad? Verso 13. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: y le presentaban niños para que los tocasen. Note esto usted. Y los discípulos los reprendían. Así dice, ¿verdad? A los que los presentaban. Viendo Jesús, ¿qué dice ahí? Se enojó, ¿verdad? Entonces, usted nota, Mateo no lo explica como lo explica Marcos, ¿verdad? Allá Jesús les dice que los dejen a los niños, y de la misma manera en este versículo. Pero aquí vemos una respuesta de Jesús a la acción de los discípulos al reprender a los padres que llevaban a sus hijos. Una de las cosas que podemos entender acá es que los niños estaban pequeños, porque eran los padres, dice la Biblia, que se los llevaban. Amén, hermanos. Le llevaban los niños para que uno los tocase, otro para que orara por ellos, y otro punto más que podemos darnos cuenta de la palabra es para que los bendijera, los tocara, orara por ellos y los bendijera. Y no solamente poner las manos sobre ellos. Amén. Jesús los carga en sus brazos, ora por ellos y los bendice. Él les dice: dejen a los niños, venid a mí y no se los impidan, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. Amén, hermano. En el ministerio de Jesús, los niños eran muy importantes. Amén. Lo podemos notar a lo largo de su ministerio. Amén, hermano. Note usted que Jesús, para darles una palabra, hermanos, o para enseñarles, quizás mejor dicho, acerca de la humildad, no usó un mensaje teológico. No usa un mensaje teológico que quizás a lo mejor ni siquiera lo hubieran entendido. Él toma a un niño y le dice que aquel que no se hiciere como un niño no entraría al reino de los cielos. Y en otra ocasión le dice: el que no reciba el reino de Dios como a un niño no es digno del reino de los cielos. Amén, iglesia. Cuando usted nota o lee la Biblia que Jesús alimenta una multitud, contando solamente los hombres eran 5,000, sin contar, ¿qué dice? Las mujeres
Y los niños, en el ministerio de Jesús, vemos a niños participando de esas bendiciones de Jesús. Y en esta ocasión, un grupo de personas llevan a sus hijos donde estaba Jesús para que los tocara. Sabían que si los tocaba los iba a bendecir. Orara por ellos y los bendijera. Esta gente había oído de Jesús, sabía que era el sanador, el libertador. Ellos habían visto, habían oído de Jesús que había, hermanos, hecho ver a ciegos. Amén, hermanos. A los que no podían caminar los había hecho caminar. ¿Sí o no? A los que estaban leprosos los había limpiado. Porque Él es un Dios de poder. Ellos dijeron, tenemos que llevarle a nuestros hijos a Jesús. Tenemos que llevar a nuestros hijos a Jesús para que Él los pueda bendecir. Amén, hermano. Qué bendición esta, ¿no? La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Y es algo de grande estima el fruto del vientre. ¿Sí o no, hermano? Es una bendición que Dios ha dado. Pero también al darnos esta bendición, Dios ha puesto en nosotros responsabilidad. Nosotros como iglesia presentamos a los niños, no los bautizamos como iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué no lo hacemos? Y no hacemos una presentación de niños como una sustitución a lo que es el bautismo de niños que la iglesia tradicional hace. Amén. Entendemos claramente que el bautismo en Cristo es para personas que han creído en Cristo. O sea, está hablando de personas adultas, no niños. Pero la Biblia nos enseña de que los niños los podemos presentar a Jesús para que Él los pueda bendecir. Jesús no está presente físicamente, pero sí espiritualmente. Él está aquí con nosotros. Esa es una promesa que Él nos ha dejado y nosotros lo creemos, hermano. Gloria al Señor. Vean lo que dice la palabra ahí en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Gloria a Jesús. Verso 13 al 21. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra, oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una barca, amén, en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Lo siguieron a pie. En el relato de los demás evangelios, uno de ellos dice de que la gente le anticipó. Antes de que Jesús llegara al lugar, ellos ya le estaban esperando. Había una necesidad de escuchar la palabra de Él, de escuchar las enseñanzas. Y lo más importante es que los padres no se iban solos, llevaban a sus hijos. Porque no hay nada mejor que los hijos aprendan la palabra. La Biblia dice que instruyamos al niño en el camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. Amén, hermanos. Lo que este mundo y lo que la sociedad necesita es la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, es lo que no quieren escuchar, la palabra de Dios. Luego se preguntan por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta degeneración en la humanidad, por qué hay, hermanos, tanta corrupción en la vida del ser humano. Sencillo, porque está lejos de la palabra del hombre. La palabra nos instruye a hacer las cosas bien en Cristo Jesús, a agradar a Dios y hacer su voluntad. Pero el hombre, el ser humano, no le gusta que nadie lo mande. ¿Usted entiende eso, hermano? Y al venir a Cristo, al tener a Cristo como Señor y dueño, hay que obedecerle a Él y su palabra. Y es lo que la gente no quiere, porque la gente quiere vivir su estilo de vida desenfrenada que quiere vivir. Y no quiere que nadie le corrija. Por eso decíamos al otro día, la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. No hay Dios, pero no hay Dios para él. Sabe que hay un creador, entiende que hay un creador, que las cosas no se crearon de la nada, que hay un creador y un diseñador de todas las cosas.
Pero dice, para mí no hay Dios. O sea, no hay nadie que me mande o que gobierne mi vida. Yo me mando. A mí nadie me manda, dice la gente. Aquellas multitudes aquellas personas, hermanos, aquella multitud cuando escucharon que Jesús había salido y supieron el rumbo que llevaba, lo anticipan. Y cuando Jesús sale, dice la Biblia, que vio una multitud esperándole. Amén, iglesia. Vea lo que dice acá la palabra. El versículo siguiente dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué dice? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Así dice, hermanos. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Y qué dice más? Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquellos padres habían entendido la responsabilidad de ellos. ¿Ven? Habían judíos, en su mayoría judíos, siguiendo a Jesús, y ellos entendían lo que Dios les había dicho a través de la ley. Instruye al niño, instruye al niño. Nunca dejes de hablarles la palabra. Amén. A través de la historia vemos a un pueblo judío que han querido exterminarlo, eliminarlo de la faz de la tierra. ¿Sí o no? El famoso holocausto que Hitler hizo. Antes de él, las inquisiciones, no crean que no devastaron la población judía o la Inquisición. Claro que sí lo hizo. Amén, hermanos. Fue exiliado por más de 2000 años. Y hasta la fecha, lejos de su tierra, el pueblo de Israel, por más de 2000 años, nunca olvidaron la ley. Nunca olvidaron a su Dios. Y Dios los ha hecho regresar y los ha establecido como nación, cumpliendo así la palabra. Amén. Ahora, la pregunta que se han hecho muchos líderes es, ¿por qué el pueblo no desaparece? Cualquiera pudiéramos decir, bueno, es que hay una promesa de Dios. Sí, pero es que hay una obediencia también a la promesa. Amén, hermanos. Enséñales a tus hijos la palabra. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y es lo que el pueblo de Israel ha hecho a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel existe, hermanos. Amén, hermanos. Recuerden estas situaciones que se han dado en las escuelas, masacres que han habido. La gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Hermanos, la gente herida en su corazón, quizás a lo mejor al ver a sus hijos, saber que sus hijos ya no van a estar con ellos. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Y la respuesta es sencilla, lo sacaron de la escuela. No lo quieren ahí, han sacado sus mandamientos. Se les hace gravoso, se les hace un insulto escuchar la palabra de Dios, pero no es un insulto hacer lo que ellos hacen dentro. Amén, iglesia. Y luego la gente se pregunta, porque en los momentos difíciles quieren a Dios, pero cuando ellos, hermanos, están por decidir qué es lo que van a hacer, no quieren que Dios se entremeta en sus asuntos, en sus decisiones, en su vida. Y yo le voy a decir algo, el hombre sin Dios vive desenfrenado. La palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Ahora, medite usted en la vida antes de Cristo. ¿Cómo fue su vida?
¿Y por qué está en Cristo Jesús? Porque quisimos gobernar nuestra vida y quisimos dirigir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera, porque pensábamos que lo íbamos a hacer bien y fracasamos. Por eso hemos venido a Cristo. Por eso hemos venido a aquel que sabe dirigir la vida del ser humano, que sabe gobernar, que sabe guiar la vida del ser humano, que sabe bendecirlo en la obediencia a Él. Ese Dios todopoderoso siempre ha querido que el hombre vuelva a Él, se acerque a Él, que vuelva a su Creador. Venid luego, dice, y estemos a cuentas. Es lo que dice el Señor. Amén, iglesia. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí entendemos, hemos leído en el verso 21, que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Los niños habían caminado, sí o no? Sí, claro que sí. Habían llegado. Había habido un sacrificio. ¿Verdad, iglesia? Un sacrificio. Entonces, cuando regresamos, volvemos a la lectura de la cual dimos inicio, vemos un pueblo, vemos unos padres, madres, qué sé yo, la Biblia no explica, dice que unas personas llevaron a estos niños para presentárselos a Jesús. Amén. Y se acercaron a él y le decían: maestro, tócanos. Ellos sabían que el toque de Jesús provoca algo en la vida del ser humano. El toque de Cristo en nuestras vidas, hermanos, trae cambios, trae bendiciones a nuestra vida. Gloria al Señor. Ellos le decían: tócalos. Los discípulos, cuando vieron esto, no, es que ahí traen los niños, vienen los niños, no, hay que apartarlos del maestro. Él viene para predicar la palabra. Sí, pero los niños necesitan. Los niños necesitan también. Amén. Por eso siempre hemos dicho como iglesia: enseñémosle a nuestros hijos el camino del Señor, la palabra de Dios, para que después no nos quejemos, para que después no nos quejemos. En Cristo Jesús las cosas son diferentes. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vea lo que dice Deuteronomio. Vamos a ir ahí. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 en adelante. Estas responsabilidades no solamente fueron para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. No solamente fue para los padres, no solamente fue para los hijos, es ahora para nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí vemos a un Dios que no está pidiendo, está dando órdenes. Y la pregunta sería: bueno, ¿por qué Dios nos da órdenes? Sencillo, porque Él es absoluto. Él es Dios todopoderoso, Él es más grande que nosotros. Él es nuestro creador. Él tiene todo el derecho de decirnos lo que Él quiera decirnos. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos creación de Él. Él es el Señor, Él es el Dios, Él es poderoso. Yo habito en un tiempo limitado, Él habita en la eternidad donde no hay tiempo. Amén, hermanos. Yo estoy sujeto a vivir en este planeta. Él creó este planeta. Él es el Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Y luego Él manda mandamientos, estatutos, para que el pueblo lo obedezca. Él dice que los mandamientos de Él no son gravosos, hermano. Amén. ¿Y sabe por qué? Al obedecer los mandamientos, estatutos, ordenanzas de Dios, los beneficiados somos nosotros. Los bendecidos somos nosotros. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra, ¿quién es el que recibe la bendición? Nosotros, hermano. Dice la Biblia: para que los pongáis por obra, así dice, ¿verdad? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El verso 2: para que temas a Jehová tu Dios
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Así dice, hermano, que yo te mando. Él da órdenes. Tú le hablas a los padres, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿cómo dice, hermano? Prolongados. Hay beneficios en el obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano. Decíamos al otro día que la gente sí quiere a ese Dios que bendice. Cuando Dios se decide a bendecir, gloria a Dios, Dios es grande. Amén, hermano. Cuando Dios se levanta para defendernos, para protegernos, gloria a Dios, Dios es grande. Pero cuando Dios se sienta en su trono y dice, el que manda soy yo, ahí no queremos a Dios. Cuando Dios comienza a darnos sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, ahí no, Dios ahí no cabía. Pero sí para bendecirnos. Ahí sí es Dios. Aleluya. Ahí sí es Dios bueno. Amén, hermano. Ahí sí es Dios bueno. La gente, todo mundo espera bendición de Dios. ¿Sí o no? Pero a través de la Biblia nos damos cuenta que las bendiciones están condicionadas en las Escrituras. Aquí dice que para hacer que los días sean prolongados, hay que guardar su palabra. Amén, hermano. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, pero si guardamos sus mandamientos. Amén, iglesia. El verso 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿cuándo es que vamos a tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca para poder compartirla a nuestros hijos? ¿En qué tiempo? Todo el tiempo. Cuando esté la oportunidad, mi hermano. Todo el tiempo. Somos responsables de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y si usted nota, el trato de Dios primeramente es con el Padre. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Amén. Porque yo siempre he dicho, para que un hijo obedezca tenemos que dar ejemplo nosotros los padres. Si no, no esperemos. Miren que va a ser difícil. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros como ejemplo, es muy difícil que obedezcan. Amén, iglesia. Tenemos hijos. Tenemos una responsabilidad de enseñarles la palabra. La pregunta sería, su hijo que está pequeño, ¿cuánto tiempo le dedica usted para leerle la Biblia o para leer la Biblia con él? Sí, ya sabe. ¿Cuánto tiempo? Si no hemos dedicado tiempo, tenemos un serio problema. Amén, hermano. Porque no podemos esperar que tengan buena conducta si no les enseñamos buena conducta. Y no hay nada mejor que la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho, la palabra es viva, hermano. Y tiene que hacer algo en la vida del ser humano que la lea. Hace. ¿Por qué? Porque la palabra es viva todo el tiempo. Y eficaz, dice. Eficaz. Amén, hermano. Somos responsables. Gloria a Dios que trae a sus hijos. Ahorita que los pueden traer, tráiganlos a la iglesia. A lo mejor llegue un momento en el cual ya no va a poder hacerlo. Por eso hay que aprovechar ahora. Y también enseñarles acerca del lugar donde viene. En la casa del Señor. Amén.
Una de las cosas que he platicado con mi esposa referente a esto, le digo, el niño va creciendo. Tenemos que enseñarle que a la iglesia no tiene que llevar. Amén. Tenemos que enseñarle. Con 2 horas sin el juguete no se va a morir. No se va a morir. Le enseñamos que la casa del Señor es casa del Señor. Amén. Amén, hermano. Y tampoco yo le puedo decir a usted, mire, siéntese como en su casa, porque usted en su casa se quita la camisa y no sé cómo puede andar y tranquilo, usted se acuesta, usted, ¿sí me entiende? Siéntase como en la casa del Señor. O sea que tiene que haber respeto. Somos responsables, ¿sí o no? Somos responsables. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que estas palabras, las repetirás a tus hijos, el verso 7, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostar y cuando todo el tiempo. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante la palabra? Sencillo, porque la palabra nos forma. Una persona temerosa de Dios es una persona de respeto. Eso sí se lo digo. Una persona que no teme a Dios le vale todo, dijera por ahí. Amén. Trata a la gente como quiere tratarla. Amén, hermano. Porque no hay principios. Y eso es lo que necesita esta humanidad. Eso es lo que necesita, hermano. Y hemos hablado acerca del ataque del enemigo hacia la palabra. Hacia la palabra. Amén, iglesia. Y lo terrible es el ataque a la iglesia, para que la iglesia no lea la palabra. Porque si nosotros como adultos no leemos, dudo mucho que tratemos que nuestros hijos la lean. Amén, iglesia. Es muy difícil. O por lo menos, si el padre dice, lee, hijo, la Biblia, pues si usted no la lee, usted solo en el teléfono pasa, me dice que lea la Biblia, pero yo nunca lo veo a usted. Además, ¿qué Biblia tiene? Poderoso. Difícil. La palabra de Dios tiene un gran valor. Yo siempre le he dicho que, hermanos, no podemos calcular. Es tan grande el valor de la Biblia. Amén. Que cambia a la persona. Que cambia la vida del ser humano. Aleluya. Amén, hermano. El que era borracho dejó de ser borracho. Aleluya. El que consumía droga dejó de consumir droga. Amén, hermano. Y no es porque alguien le metió algo en la cabeza, no. Es la palabra de Dios que transforma la vida del ser humano. Es la palabra. Lo único que puede ayudar a este mundo perdido es la palabra de Dios. Es lo único. El hombre busca medios cómo poder ayudarse. Pero cuando el problema es espiritual, esos medios no te van a poder ayudar. Lo único que puede ayudar al ser humano es la palabra de Dios. Porque la palabra no solo llega a la mente, hermanos. La palabra pasa a lo más profundo del ser. El espíritu y el alma, donde está el verdadero problema que se refleja al exterior del hombre. El verdadero problema del ser humano no es físico, es espiritual. Y la única medicina espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Yo decía que los hijos son herencia de Jehová. Y como iglesia nosotros estamos comprometidos con esa herencia que Dios nos ha dado. Seriamente comprometidos, de tal manera que si somos irresponsables, daremos cuenta delante de Dios. Amén, hermanos. Daremos cuentas delante de Dios. Amén. Amén. Usted sabe, una de las cosas que al cuidar los niños siempre hemos dicho, que no solamente encerrarse y a jugar con ellos. Amén, hermano. Hay que enseñarles la palabra. Y yo entiendo, los niños son inquietos. Amén, hermano. Yo no entiendo esto, yo lo entiendo claramente. Pero mi pregunta es, ¿por qué otros niños de la misma edad no son como nosotros? Aleluya.
Amén, hermano. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque si esto fuera normal, natural en todo, pues todo fuera así. Es la educación, mi hermano. Aleluya. Es la educación. ¿Cómo los niños pueden estar tranquilos, sentaditos, hermano? Cuando otros, el padre lo ve que anda para arriba y para abajo. Amén. Bendito Dios. Dios es bueno. Amén. Recuerde que lo que usted tiene es herencia, hermano, Aleluya. que va a dar cuenta delante de Dios. Vamos a regresar a Mateo y aquí vamos a terminar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lleguemos a Marcos, ¿no? capítulo 10, verso 13. Vean lo que dice aquí la palabra. Y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos les reprendían a los que los presentaban. Así dice, ¿verdad? Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y tomándolos en los brazos. Hermano, qué bendición para esos padres ver a su hijo en los brazos de Cristo. ¿A poco no se siente usted contento de alguna manera, hermano? Mirar a sus hijos que pasan en este lugar a decir un texto bíblico. ¿Sí o no, hermano? A mí me da alegría, se lo digo. Primeramente veo el trabajo de los padres, porque si pasan acá, por lo menos a decir el versículo bíblico, hay un recordatorio del padre de estudiar la Biblia. Porque para memorizarlo tienen que estudiar. Amén. Y yo les soy honesto, hermano. Esos textos, esa palabra que se memorizan no se olvida. Amén. No se olvida. Es que no es cualquier palabra, hermano, que leen en el periódico. No es cualquier publicación que van a leer en las redes sociales. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Les soy honesto, hay versículos bíblicos que yo aprendí en la escuela dominical que hasta el día de hoy los recuerdo. Porque la palabra es viva. La palabra es viva. Y estas son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Y hay algo que también debe estar presente. Los lugares donde se le enseñan a los niños la palabra de Dios no es para que le corrijan a su hijo. El corregir al hijo le toca a usted como padre. Aleluya. Ahí le van a enseñar la palabra. Amén. Ahí van a dedicar un tiempo, pero quien pasa más tiempo con él es usted. Amén, hermano. Y aquí son unos minutos nada más. Amén, iglesia. Pero los responsables somos nosotros. Ellos están con nosotros en nuestra casa. Ellos duermen en la casa. Duermen en la casa. Usted como padre, usted puede orar por ellos, hermano. Ore. Bueno, si es cristiano. Aleluya. Ore por ellos. Tiene toda la autoridad de Dios para hacerlo. Tiene toda la autoridad. Es su hijo. Es la herencia que Dios puso en sus manos. Ore por ellos. Amén, hermano. Y declare esa bendición de Dios, creyendo en la promesa que Dios ha hecho para nuestros hijos. Amén, iglesia. Que hay un Dios de poder que no solamente ha prometido bendecirme a mí, sino también a mi familia. Que no solo ha prometido bendecirlo a usted, sino también a su familia. Y esa bendición todavía está vigente. Todavía está vigente. Amén, hermano. Usted ve grandes males, grandes dolores que muchas veces los hijos les provocan a los padres. Amén. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Si usted, cuando ese muchacho o muchacha, usted le enseñó la palabra de Dios desde pequeño, no es su responsabilidad ahora que ha tomado decisiones, la vida que ha escogido. Amén. O sea, no es su culpa. Responsabilidad tenemos de orar siempre por ellos. No dejan de ser nuestros hijos. Amén. No dejan de ser nuestros hijos. Pase lo que pase y hagan lo que hagan,
es imposible de decir, bueno, los desecho porque ya no los quiero. Eso es mentira. Los hijos se quieren hasta el final. Amén. Pero somos responsables todo el tiempo. Mientras vivamos seremos padres. Mientras ellos vivan serán hijos. Y hay una responsabilidad. Usted sabe que Dios es justo, hermano, y es parejo en todo. Que así como le da responsabilidad al padre, le da responsabilidad al hijo cuando ya toma decisiones. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Ten cuidado al no hacerlo, porque lo contrario a la larga vida es la corta vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿hay bendición en obedecer los mandatos de Dios? Claro que sí. ¿Hay beneficios para nosotros? Claro que sí. Los ponemos por obra, somos beneficiados. Somos bendecidos por Dios. Tanto el Padre como también el Hijo cuando pone por obra la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, ya usted quizás recuerda cuando vamos creciendo, ya nos sentimos hombres. Pensamos que ya nuestros padres no nos pueden decir nada, ¿verdad? Como ya estamos hombres, ya está saliendo barba, ya ellos no tienen que decirnos nada, que si nos van a decir algo que nos digan así suavecito, porque nos molesta. ¿Sí? Pero yo digo algo siempre, no dejamos de ser hijos y estamos bajo autoridad todo el tiempo mientras ellos vivan. Amén, hermano. Ah, es que yo no me casé. Sí, pero tiene padre, tiene madre. Y esa palabra de honrarlo hasta que Dios tenga en esta tierra. ¿Sí o no? Sí. No, es que la Biblia dice que por eso dejará el hombre padre y madre y su real. Sí, pero es que el honrarlo sigue vigente hasta el día de hoy. Amén, hermano. No haga llorar a sus padres. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Porque hay alguien que nos ve de arriba. Y a ese nadie lo detiene. Que cuando decide hacer algo lo hace. Amén. Cuando decide hacer algo lo hace. Y nadie le detiene. Y nadie le puede reprochar. Y nadie le puede decir ¿por qué lo hiciste? Sencillo, Él es Dios y es soberano. Amén. Y Él es justo. Y a cada uno le dará el pago de acuerdo a lo que haga. Amén. Recuerde que lo que usted tiene cerca de usted es la herencia que Dios le da. Amén, hermanos. Oremos por ellos en todo momento. Oremos por la niñez de la iglesia. Oremos por los jóvenes de la iglesia, hermano. Oremos para que Dios siga bendiciendo sus vidas, siga ayudándoles y sigan creciendo en ese temor de Dios. Amén, iglesia. Enseñémosle la palabra para que no se queje después, que se porta mal, que cómo me trata, que no hace caso. Léales la palabra. Léale la palabra, hermano. Que algo Dios tiene que hacer. Amén, hermano. Oramos al Señor.